Entonces vamos a iniciar ya con el contrato de promesa. Estábamos hablando de la clase pasada, el negocio jurídico, que era el negocio jurídico para crear obligaciones y hablamos de que una de las fuentes de obligaciones es el contrato. Y vamos a ver primero, en primer lugar, el contrato de promesa. Este es un contrato preparatorio. ¿Por qué? Porque en realidad lo que se está haciendo es preparar otro contrato a futuro. Es de gran utilidad para asegurar la celebración de un contrato futuro, estableciendo por anticipado las condiciones y plazos para celebrarlo. Se hace promesa cuando por alguna circunstancia no se puede llevar a cabo una vez el contrato definitivo. Puede ser que yo quiera comprar algún bien y le digo, mira, yo te lo quiero comprar al contado y una vez te quiero pagar todo, pero no tengo el dinero actualmente. Y el vendedor pues me tiene confianza, sabe que yo le voy a pagar, sabe que soy una persona responsable. Entonces me dice, mira, yo te lo quiero vender a vos porque confío en que me lo vas a pagar y que no va a haber ningún problema con el contrato. Pero yo te lo podría vender al crédito y me vas pagando, pero yo le digo, no, mira, te lo quiero comprar al contado, dame un tiempo para que yo pueda juntar la plata, pero para asegurar que él me lo va a vender y también él asegurar que yo se lo voy a comprar, se celebra este contrato de promesa, en este caso de un bien inmueble. Hay una promesa bilateral, que es como el ejemplo que yo les estoy dando, donde las dos personas se obligan, y hay una opción que es unilateral, donde solo el vendedor se está obligando a poder vender ese bien, a ofrecerle la venta de ese bien en tanto plazo. Lo que vamos a ver hoy es el contrato de promesa bilateral, por supuesto. Hay elementos personales. Si nos enfocamos únicamente en una promesa de venta, que hablamos que hay un prometente vendedor y un promitente comprador. No llanamente vendedor o comprador, sino promitente, porque está prometiendo comprar y está prometiendo vender. Los elementos reales, el precio y la cosa. Como lo que se está haciendo es preparar un contrato para el futuro, se tienen que establecer de una vez las condiciones en las cuales se va a celebrar ese contrato futuro. Es decir, el precio que se va a pagar por la venta y la cosa que se va a vender, por la compra, mejor dicho, el precio por la compra y la cosa que se va a vender. Que para el tema notarial hablamos eminentemente de inmuebles. También hay un elemento formal, se los pongo en asterisco, porque al momento del contrato de promesa lo que regula es que el contrato de promesa sigue la suerte del contrato que se va a firmar. Entonces, si lo que se va a faccionar para el futuro es un contrato de una compraventa de bien inmueble, que se tiene que celebrar en escritura pública porque tiene que ser inscrito en el registro de la propiedad, ese contrato de promesa tiene que llevar la misma forma del contrato que se va a celebrar, en este caso, escritura pública, igualmente a la compraventa. Y por eso se los pongo en asterisco, porque puede ser que lo que se está prometiendo es la compraventa de un automóvil, digamos. Y como una compraventa de un automóvil se puede hacer en documento privado, esa promesa también podría hacerse en documento privado, no habría ningún problema. Estas son las circunstancias propias del contrato de promesa que, por cierto, el material de la primera clase y este material todavía no lo he subido a clase. Esta semana se los voy a subir porque les voy a subir también minutos de lo que vayamos viendo. Entonces, por eso no les he subido el material ni he creado la publicación donde subo el material. Entonces, por si alguien fue a ver y no existe todavía, es porque no lo he creado. Pero esta semana se los voy a subir. Entonces, hay circunstancias propias de las que se va a llevar a cabo de las que van a ir inmersas en la redacción, mejor dicho, de este contrato de promesa, que nos vamos a establecer en una promesa de compraventa de bien inmueble, por el tema de notariado que estamos tratando. Primero, lo que se va a determinar en el contrato va a ser la existencia del bien. Eso es lo primero que usted como notario tiene que cerciorarse, que existe el bien. Y por supuesto, no solo hablo de la existencia física, sino que los derechos sean inscritos de ese bien. Nos vamos primero al artículo 1125, que es la parte del registro de la propiedad. Donde hablamos donde se regula que en el registro se inscribirán primero los títulos que acrediten el dominio de los inmuebles y de los derechos reales sobre impuestos sobre los mismos. Entonces, lo primero que tenemos que cerciorarnos como notario antes de llevar a cabo la promesa es que exista el bien y que el bien
esté inscrito en el registro y que ese bien le pertenezca a la persona que está prometiendo vender. Porque si nos vamos al artículo 1759, ambos son del Código Civil, no se los coloqué ahí, se los voy a arreglar. Ambos artículos del Código Civil, el 1759, pues nos habla de que solo la persona que es propietaria puede vender. Entonces, como solo la persona que es propietaria puede vender, solo la persona que es propietaria puede prometer vender. Entonces, yo en la otra clase estaba contando la historia de eh, que fue a una audiencia, a una junta conciliatoria del Ministerio Público en un municipio, porque a mi cliente le estaban invadiendo un terreno. Ese terreno está a su nombre en el registro, tiene finca folio libre. Vino mi cliente y les fue a decir que cuándo se iban a ir. Y acordamos que se iban a ir ahorita el 30 de septiembre. Se les ofreció todavía pagarles una cantidad de dinero para que se fueran más rápido, porque a veces la solución es un, es un mal negocio que un buen juicio. Que si a mi cliente lo fueron a denunciar por amenazas. Y nos fuimos a la Junta Conciliatoria del MP. Entonces llevamos el título, el testimonio razonado donde está la inscripción de ese bien a su nombre y también una certificación del registro donde ese bien está en nombre de mi cliente. Y llegamos a la Junta Conciliatoria. Y llegó el abogado de los denunciantes. Yo me acuerdo que lo saludé y apenas me saludó, así como eh, nada de cordialidad entre colegas. Lo sentí mero prepotente, pero bueno, cada quien, ahí sé que su educación, la educación viene de casa. Lo saludé y estábamos hablando con la fiscal y estaban diciendo los señores que era su propiedad y esto y lo otro. Entonces, nosotros sacamos, expusimos los documentos que acreditan la propiedad, la certificación, el título. Nomás mira eso el abogado y le cambia hasta el color del rostro. Se puso verde. Y yo vi que en su mano traía un documento y decía, ¿qué traerá este? Y le expuse a la fiscal que, pues eso, ¿verdad? Que nosotros teníamos la propiedad y las amenazas eran porque los señores no se querían ir. Pero nada más, no habían amenazas de ningún tipo. Entonces los señores le dicen al abogado, mire, muestra el documento que usted trae. Y el abogado no lo quería mostrar. Y al final lo logró mostrar. Lo que tenía ahí era un testimonio a la parte interesada de una declaración jurada hecha en escritura pública, donde una de las señoras que está invadiendo decía que ella era la poseedora de la propiedad. Eso es lo que tenía el notario. Y se le dijo, mire, ¿y usted cómo redactó una declaración jurada de posesión de un bien que ya tiene registro? Y me dice, es que yo no sabía, Ligmes. Esa fue la respuesta del notario, que él no sabía que tenía registro. Entonces, ¿ustedes qué pueden pensar si un profesional les dice eso? Que hizo algo porque no sabía. Le entregó el testimonio a la fiscal y nosotros, por supuesto, pedimos copia de eso. Porque en realidad lo que está haciendo el notario es perjudicar más a sus clientes de lo que les está ayudando, porque si antes podía haber una usurpación, ahora con la señora, con lo que hizo la señora de llevar a cabo una declaración jurada de posesión, que se hace una declaración jurada de posesión en escritura pública para titular supletoriamente, para eso es que se hace. Entonces lo que denota es que ellos sí se están usurpando el bien y están haciendo, están utilizando medios legales para poder hacerlo, se denota la mala fe. O sea, el abogado, no sé si por desconocimiento, imagino, lo que está haciendo es perjudicar más a los clientes, porque ahí la señora bajo juramento declara que es poseedora, pero no puede declarar que es poseedora de un bien que ya tiene el registro. Entonces ya está cometiendo un delito, que es perjurio. Pero la respuesta del abogado fue que no sabía. Entonces no puede ser que a usted eh, llegue un cliente y lo primero que usted tendría que hacer es llevar a cabo una investigación de la finca. No solo para ver si está a nombre de esa persona la propiedad, sino para ver si no tiene alguna limitación
Si no tiene gravamen, no hay una hipoteca, no hay una anotación de algún juzgado, no tiene servidumbre, no tiene usufructo. Entonces usted va a pedir el historial completo de la finca y le van a aparecer todas las inscripciones que tenga el bien. Es lo mínimo que usted podría hacer como notario. Por eso lo están contratando, porque usted está protegiendo derechos y está evitando conflictos futuros. Entonces, el IC llegó algo prepotente a la Junta Conciliatoria, no sé por qué, porque miren, las juntas conciliatorias en el MP son de lo más sencillo que hay, eh, porque es una junta conciliatoria. Después se fue todo azareado por lo que había hecho. Entonces, ustedes cuando ejerzan profesionalmente, espero que nunca hagan eso. A ejercer actos sin haber estudiado previamente. Y no solo va a ser en notariado, tiene que ser en cualquier rama del derecho. Entonces no pueden dar asesoría, no pueden realizar un documento si no tuvieron una investigación previa de lo que está pasando. O sea, es lo más simple. Y les decía que a veces por lógica es que se hacen las cosas. Y para eso eh, no hay que ser muy pilas a veces, solo usar la lógica. Entonces, lo primero que ustedes se tienen que cerciorar en un contrato de promesa es que ese contrato, pues esta propiedad le pertenezca a, a esa persona que está prometiendo vender. Entonces, en el contrato de promesa, ella va a decir, o él, que es propietaria de tal finca, la cual se encuentra inscrita en el registro, al número de esta finca, folio libro. La forma del contrato, por supuesto, va a ser escritura pública. Y lo que se va a establecer es la promesa de la venta. El precio, el plazo, que el plazo máximo pueden ser 2 años, según el Código Civil, en 1681. El plazo máximo para llevar a cabo la venta va a ser 2 años. Si no se lleva a cabo en los 2 años, pues se tiene rescindido el contrato. Entonces, esta persona promete vender a tal precio, en tal plazo, y la otra persona que es el promitente comprador, pues también va a prometer pagar eso. Y surgen obligaciones para ambas partes. Una obligación del comprador es las arras. ¿Qué son las garras? Las arras, no dicho. Es muy parecido a una garantía, pero es una garantía de indemnización. ¿Y qué es lo que está indemnizando el comprador al momento de entregar las arras? Indemniza eh, la situación de que él no pueda comprar. Eso es lo que hace. Te dice, mira, yo para garantizarte que te voy a comprar ese bien, que me lo vas a vender en 600,000, que me lo vas a vender en 400,000, te voy a entregar ahorita en calidad de arras 100,000 quetzales. Y si yo no te compro eso, pues la indemnización es las arras. ¿Y por qué lo indemniza en un contrato de promesa? Porque esa persona que va a vender, al momento de obligarse a venderle solo a esta persona, va a perder en algún momento alguna oferta mucho más grande de la que está recibiendo en la promesa. Entonces, para que no le perjudique en el momento que a los 2 años la persona no le compre, se entregan las arras. A Alejandra Recinos, diga. Buenos días, licenciado. O sea, en otros términos, eso de las arras es como un depósito, por así decirlo, ¿va? De un como apartado. Aunque no se da, usted lo podría ver como un depósito, pero no es el fin de ese depósito. No es el fin que sea un depósito, sino que es como una indemnización previa, por si no sucede. Gracias, licenciado, ya me quedó claro. Gracias, Luis. Entonces vamos a leer el artículo de las arras. Artículo 1442. Las arras dadas en garantía del cumplimiento de una obligación constituyen el equivalente a los daños y perjuicios provenientes de la inejecución siempre que mediara culpa. Y si el incumplimiento procediere de quien la recibió, este deberá restituir el doble de lo que hubiera recibido. Entonces, es una garantía de una indemnización.
Si yo no te cumplo, te quedas con el dinero que te di. Pero también posteriormente se pueden utilizar como un adelanto del valor del contrato, si así lo convienen las partes. Puede ser que a los 2 años escrituren la compraventa y diga el vendedor, y tengo por bien recibido 300,000 por parte del comprador mediante un cheque de caja, y los otros 100,000 los tuve por bien recibidos en tal fecha. Se puede hacer eso, pero es cuando lo convienen las partes más adelante. Pero en primer, en el primer aspecto, las arras no se podrían ver como un depósito. Y si nos vamos al artículo 1683, que también habla de las arras, (1684, mejor dicho). Venció el plazo a que se refiere el párrafo anterior para entablar la acción sin que ésta se haya ejercitado. Las partes quedan libres de toda obligación. En este caso, si hubo arras, las devolverá quien las recibió. Puede ser que ellos voluntariamente firmaron el contrato de promesa, pero al final se arrepintieron de comprar y tanto de vender. Entonces le devuelve las arras. Le dice, mira, como yo no te vendí ni me querías comprar, ya no quisiste comprarlo, pues aquí están tus arras. Y ahí se terminó el contrato. Alex, dígame. Lick, buenos días, disculpe, entonces un ejemplo, un contrato, una compraventa, si es de 100,000 quetzales y doy arras en 10,000, entonces al dar los 100,000 quetzales de esa compraventa ya me devuelven a mí los 10,000 que di en arras, algo así es, ¿no? Sí, pueden acordar, eso sería la forma correcta de hacerlo, de la naturaleza de las arras. Esa sería que usted paga los 100,000 y le devuelven los 10,000. Pero también pueden acordar que esos 10,000 sirvan como un adelanto. Pero eso ya sería eh, por la autonomía de voluntad de las partes. Gracias, Lick. La compañera Marta López. Lick, buenos días. Perdón que le hable algo despacio, pero es que hace una semana me hicieron cirugía de cordales. Pero tenía duda con esto de las arras porque no lo podemos comparar con un depósito porque al final el depósito se devuelve y esto es como una indemnización adelantada, entiendo yo, pero no sé si es así. Mire, no se devolverían las arras si en caso de que el comprador no cumpla con su obligación evidentemente, de comprar. Pero si él cumple con comprar, sí se le tendría que devolver. O podría acordar entre las partes como que fuera parte del pago y solo dar la diferencia, me Sí, imagino yo. también, Ok. eso ya es autonomía de ellos. Si ellos están de acuerdo, no hay ningún problema. Sí, porque póngale actualmente con las inmobiliarias, porque yo hace unos años enganché mi casa y ya después pues la compré, pero uno la aparta con cierta cantidad y eso sirve como parte del enganche. Entonces eso Ujú. sería como un arras, si no estoy mal. Sí, muy parecido, porque las inmobiliarias también celebran promesas, solo que ellas los hacen muchas veces en documento privado. Sí, a mí me dieron un tipo formulario en donde yo establecí que había dado 10,000 quetzales para apartar cierta casa en cierta ubicación. Entonces esa casa ya no la podían vender ellos y yo me comprometía a comprarla. Que es una promesa. Sí. Pero entonces, si el comprador le va a entregar arras para garantizar, y esa es su obligación, ¿cómo va a garantizar el vendedor después venderle? Porque el vendedor, pues, si después se arrepiente y no le quiere vender, ¿qué puede pasar? Si el comprador se arrepiente y ya no compra, pues le van a quitar las arras. Y después inclusive pueden deducir otras responsabilidades por daños y perjuicios. Pero ¿qué pasa con el vendedor si se arrepiente? Entonces, el 1683 del Código Civil nos da la salida, que si él se arrepiente, lo que va a pasar es que será un juez el que otorgue la escritura en su rebeldía. Pero no es que uno acuda ante el juez y el juez diga, bueno, aquí les firmo, no. Hay que iniciar un proceso, una ejecución. En este caso, la obligación de, del promitente vendedor es una obligación de otorgar la escritura pública. Entonces se le ejecuta mediante una ejecución especial de hacer. El juez le va a decir que, mire, venga a firmar, porque si no le voy a firmar yo en rebeldía. Y si él no llega a firmar, ya será el juez el que firme en su rebeldía.
Por supuesto, en estos casos, el comprador va a tener que consignar el pago de la venta en el juzgado. Eso es lo que tendría que hacer, consignar el pago de de la compra en el juzgado y que el juzgado le notifique al vendedor que ya se le depositó y que él puede ir a retirar el dinero siempre y cuando pues otorgue la escritura. Y si la otorga el juez, pues que vaya después a traer su dinero. Y como todo contrato traslativo de dominio, aunque es un contrato eh, preparatorio, también hay una cláusula de advertencias. Y eso lo tenemos regulado en el artículo 30 del Código de Notariado. En todo acto o contrato, el otorgante que se obligará a constar de manera expresa si sobre los bienes que motivan el acto o contrato existen o no gravámenes o limitaciones cuando estos puedan afectar los derechos del otro otorgante. Y el notario les advertirá las responsabilidades en que incurra si así no lo hicieren. Entonces, por eso es importante que usted como notario, prestando sus servicios al promitente comprador, porque generalmente es el comprador el que contrata al notario, en este caso promitente comprador, lleva a cabo un estudio de la finca para determinar si no hay limitaciones o gravámenes. Porque no solo basta con la advertencia que le haga el, el vendedor, usted también como notario tiene que asesorar a su cliente y decirle, mire, él está asegurando esto, pero yo fui a hacer la investigación y si hay una limitación, mejor no compre, porque hay una limitación. Esa es la parte que usted también tiene que tener como notario. Y después nos vamos al tipo de impuestos que pagan este tipo de contratos. En el impuesto fiscal no hay tanto problema porque tiene una tarifa específica. Si nos vamos al artículo 5, numeral 16 de la ley del timbre fiscal, la coloqué así el nombre, pero el nombre de la ley es bastante largo. Pero por temas de las diapositivas le puse ley del timbre, pues ley de timbres fiscales y de papel sellado especial para protocolos. Lo que paga este contrato son 50 quetzales en timbre fiscal. Ese será cubierto en el primer testimonio o testimonio de la parte interesada. Solo unos minutos. Sé que están tocando la puerta. Voy a ver y ahorita regreso. Entonces, como les decía, disculpen ahí, el contrato pues paga 50 quetzales en timbre fiscal, que es una tarifa específica que tiene la propia ley de timbre fiscal y de papel sellado especial para protocolos. Solo en un momento regreso.
Ahí estamos, disculpen los minutos, pero yo no sé si es si es por la hora, pero en la primera clase nunca vienen a tocar la puerta ni nada, ni llaman, pero me imagino que por la hora, a esta hora sí empiezan a buscarlo a uno. Entonces vamos a seguir con la clase que les decía, el 50 quetzales en timbre fiscal. Eso se cubre en el primer testimonio, el testimonio de la parte interesada, que en el caso de una promesa, la parte interesada es el promitente comprador, porque él es el que está interesado en que ese testimonio se inscriba en el registro general de la propiedad para proteger ese derecho que está adquiriendo de poder comprar ese bien. Porque al final su propósito es adquirir el bien. Entonces él es la parte interesada, el promitente comprador. Ese testimonio se inscribe con duplicado en el registro y pues se hace la anotación en la finca que existe una promesa de compraventa. Y también va a pagar el timbre notarial. El timbre notarial se cubre en el testimonio especial. Si bien es cierto, este contrato no tiene un valor como tal porque en realidad se está prometiendo que se va a comprar, pero no hay una transacción en ese momento de precio. El colegio lo toma como que sí es un contrato de valor determinado. Entonces se paga el impuesto del 2 por millar de la ley del timbre notarial, que regula que no puede ser ni menor de 1 quetzal ni mayor de 300 quetzales en el timbre. Y aquí están unos ejemplos y unas fórmulas para poder lograr obtener el pago del timbre. Este es el más fácil de calcular y el más sencillo porque se sabe que no puede pagar menos de 1 y no más de 300 quetzales por cada millar, por cada 1000. En un contrato del valor de 95,000 quetzales, ahí tenemos 95 millares. Es sencillo entender. Hay 95 millares y 95,000. Esos 95 se multiplican por 2 y va a dar 190. Esos 190 es lo que se tiene que pagar de timbre notarial en el testimonio especial. Ya ustedes lo pueden cubrir con las especies fiscales, con la denominación y el valor de las especies fiscales que tengan en ese momento. Y a la par también tengo la otra fórmula que es 95,000 por 0.002. Si ustedes multiplican eso en su calculadora, les va a dar también 190. Pero me gusta explicarlo de la forma que imagino que a ustedes les aparece a la derecha, porque ahí se entiende mejor toda la operación que se realiza para calcular el 2 por millar, que es el impuesto más sencillo de pagar. Si nos vamos al ejemplo que está inmediatamente inferior, ahí encontramos que en un contrato de 15,400 quetzales hay 15 millares de los 15,000 más 1 millar de los 400. ¿Por qué? Porque no pasó los 500. Entonces, como no pasó 500, solo se agrega 1 millar. Entonces son de los 15,000, 15 millares más ese millar de los 400 quetzales. Entonces sería los 15 millares por 2, son 30, más el millar de los 400 quetzales da 31 quetzales en timbre notarial. Eso es lo que usted tendría que cubrir en el testimonio especial al momento de presentarlo en el Archivo General de Protocolos. Y también tengo el eje, y también está a la par el 15,400 por 0.002. Aunque en este tipo de operaciones, cuando no hay millares completos, lo mejor es hacer la fórmula que está a la derecha. Esa operación un poquito más larga, pero es más concreta. En el caso de un contrato de 46,700, aquí ya se cuentan los 47 millares, porque como los 700 pasan los 500, ya se le cuentan 2 millares de los 700. Entonces aquí serían 47 millares por 2, 94. Eso es más sencillo. Y son 94 quetzales los que usted tendría que pagar como notario por haber ejercido la profesión del notariado. ¿Y para qué es que se paga este timbre notarial? Es para el plan de prestaciones del notario, para su futuro, digamos. Lamentablemente el colegio a veces le informa
a los profesionales de qué se trata el plan de prestaciones, cómo cómo tener derecho a esa jubilación, no lo explica. Entonces, para tener derecho a esa jubilación, lo que tienen que hacer es escriturar por lo menos una vez al mes. Porque la forma que el colegio verifica que usted ha estado pagando contribuyendo es pagando el timbre notarial. Ahora, para los profesionales que trabajan en instituciones públicas y se quieren jubilar como abogados, también ellos pueden contribuir voluntariamente al plan de prestaciones. Pero es algo que el colegio no lo explica. Uno tiene que ir ahí descubriendo poco a poco. Entonces, si se dan cuenta en el timbre notarial, si un contrato es de valor de 150,000 quetzales, lo que pagaría son 300 quetzales en timbre notarial, porque hay 150 millares por 2, 300. Pero ¿qué pasa si hay un contrato de 500,000 quetzales? ¿Se pagarían los 300 quetzales, licenciado? Sí, se pagan 300 quetzales. Si es un contrato de 1.200.000, se pagan 300 quetzales. Y por eso es más fácil manejar este tipo de impuestos. Porque no eh, porque si se pasa 150,000 quetzales, siempre se van a pagar 300. 155,000, 300. 156,000, 300. Entonces, pasado de 150,000, siempre va a pagar usted 300 quetzales. Sí. Entonces, hay estudiantes o profesionales que a veces esto que a mí me parece muy sencillo, bastante básico, no lo manejan. O sea, es algo que tendría que ser de lo más sencillo que usted maneje en su profesión. Hay notarios o profesionales que todavía preguntan, ¿y este de qué timbre lleva? Y así lo preguntan, ¿y este de qué timbre lleva? Porque existe un gran desconocimiento al tema de impuestos. Las obligaciones como notario vamos a ver las previas y las posteriores. Las previas va a ser verificar documentos de identificación si no fueren conocidos por el notario, es decir, el DPI, el pasaporte, que son los medios que se utilizan, los documentos que se utilizan para poder identificar a una persona dentro de nuestra legislación, solo el DPI o pasaporte. Cédula ya no se utiliza y una persona no podría utilizar su documento de identificación de su país, porque al momento que sale al extranjero, el documento de identificación es un pasaporte. El título con que se acredita la propiedad también tiene que verificar usted si es el testimonio razonado, certificación del Registro General de la Propiedad. Pero con esto del testimonio razonado hay que tener en cuenta una cosa, que a veces no se acostumbra a razonar los testimonios. O sea, que está como obligación previa, pero es algo que no se acostumbra a hacer, razonar los testimonios de que se vendió esta propiedad. Y también, aunque le llegue el testimonio razonado, donde diga que esta persona es propietaria del bien, esté debidamente inscrito, usted no se puede quedar con lo que dice el testimonio, tiene que llevar a cabo otra investigación por su cuenta para ver si es el último testimonio ese, porque puede ser que como no se razonó, porque lo que se razona es el testimonio que le presenta al notario y se le coloca que esa propiedad fue vendida mediante tal escritura. Para que esa persona que tenía el testimonio anterior ya no pueda seguir haciendo pues negocios con esa propiedad que ya vendió. Pero como no se acostumbra a hacerlo del razonar los testimonios, puede ser que esa persona le lleve a usted el mismo testimonio con el cual ya vendió otra propiedad. Y usted como notario se confía y dice, miren, ahí me está trayendo el testimonio, está inscrito en el registro, entonces llevamos a cabo la compraventa. Su cliente le paga al vendedor y cuando se va al registro, se lo suspende porque le dice, mire, se suspende en virtud que la persona que está vendiendo ya no es propietaria de la propiedad.
Entonces, por eso no solo se puede confiar de los documentos que le lleven a la vista, también tiene que llevar a cabo una investigación. Diferente es cuando son clientes ya de años y usted les tiene confianza, pero aún así, lo mejor es llevar a cabo una investigación. Y las obligaciones posteriores, la primera es razonar testimonios que se tengan a la vista, es decir, lo que yo les explicaba, el testimonio con el que me está vendiendo la propiedad se lo tengo que razonar diciendo que ya la vendió. También se tiene que presentar el testimonio especial dentro de los 25 días hábiles siguientes a haberse otorgado la escritura. En ese testimonio, pues usted lo que va a pagar es el timbre al impuesto notarial. Y también tenemos el primer testimonio, testimonio de la parte interesada. Este se presenta en el Registro General de la Propiedad junto al duplicado. ¿Quién me puede decir qué es el duplicado? Buenos días, licenciado. El duplicado es una copia del primer testimonio de la escritura, Ujú. que nuevamente vuelve a firmar y a sellar el notario para que quede esa copia en el registro de la propiedad. Ujú. Sí, exactamente. Todo documento que se presenta al registro, independientemente que sea un testimonio o pueda ser una solicitud, un memorial, tiene que presentarse mediante duplicado. El 69 del Código Notariado regula el duplicado en el caso de escrituras públicas, pero si leemos el 1132 del Código Civil, ese pues nos regula que todo documento que se presenta al registro tiene que presentarse en duplicado. Puede ser una solicitud de cancelación de un usufructo, una solicitud de inmovilización de un bien. Todo eso se presenta siempre en duplicado. No sé si tienen alguna duda respecto a eso. Que por cierto, a las 11:30 se va a habilitar el link para su asistencia. El tema va a ser contrato de promesa. Solo si me avisan cuando sea las 11:30, porque no tengo un reloj aquí a la mano y por estar compartiendo pantalla, pues no logro visualizar la hora. 4 minutos faltan. Entonces, el link lo van a encontrar en el mismo publicación donde está el link para la clase. Entonces, solo vayan a WhatsApp y ahí está el link de la clase y abajo está el link de asistencia. A las 11:30 se va a habilitar y el tema va a ser contrato de promesa. Y ahí la compañera está compartiendo el link y además del tema que va a ser contrato de promesa para que después eh, ya sepan cuál va a ser el tema del contrato. Entonces acabamos de ver el contrato de promesa, eso, la forma de escrituración, la redacción, el testimonio, lo vamos a ver más adelante. Esto solo es una explicación más teórica del contrato, aunque estamos viendo ya temas notariales. Sin embargo, la redacción la vamos a ver más adelante y el testimonio. Después nos vamos a ir al contrato de compraventa. Si ustedes miran el Código Civil, después de la promesa aparece, si no se llama el mandato y la sociedad. Sin embargo, por el orden y por su relación que llevan implícita, el orden que se tiene que llevar es de la promesa y el contrato de promesa, de compraventa. La definición del contrato de compraventa es que es un contrato en el que una de las partes se obliga a dar en propiedad una cosa y la otra a pagarla en dinero. Eso es lo importante, que se tiene que pagar en dinero, porque si la otra persona lo que da es un bien, ahí ante lo que estamos es una permuta, no una compraventa. Por supuesto, puede ser en quetzales o en cualquier otra divisa. No necesariamente tiene que ser en moneda eh, en quetzal, tiene que ser de moneda en curso legal, que por la ley de libre negociación de divisas puede ser dólares. A veces es más fácil
para ciertas entidades negociar en dólares por el tipo de cambio que puede ser variable. Los elementos personales de la compraventa son el vendedor. Aquí sí ya le quitamos eso de promitente. Ya hablamos del vendedor y el comprador. Los elementos reales son la cosa y el precio. Igual que en la promesa, aquí es la cosa y el precio, solo que aquí sí va a existir efectivamente desde el contrato de compraventa. El elemento formal, la escritura pública. ¿Y por qué se tiene que otorgar la escritura pública? Por el simple hecho que se tiene que inscribir en el registro general de la propiedad. Aquí hablamos de compraventas de bienes inmuebles. Aunque una compraventa de arma de fuego también tiene que ser en escritura pública. Las circunstancias propias del contrato, aquí vamos a hablar de compraventa de bien inmueble contado de primera o subsiguiente venta. ¿Y cuál es la diferencia? Vamos a ver de una primera a segunda venta. ¿Alguien que me pueda responder esto? El impuesto, licenciado. El impuesto, ¿y cómo sabe usted que es una primera o una segunda venta? Yo lo determinaría de acuerdo con su primera inscripción, licenciado. Si ha tenido solamente un dueño o es una finca nueva que se desmembró de una anterior, automáticamente pasa a ser una primera compraventa La primera y compraventa. paga el 12%, pero si ya han habido 2, 3 y la inscripción de derechos reales es la número 4, por ejemplo, entonces estamos frente a una subsiguiente venta, ¿verdad? Sí, miren, porque no sé por qué Lic, algunos... Dígame. la LIC de notariado nos dijo que toda finca que tuviera, todo, si tiene número de finca, es segunda venta, nos dijo. No necesariamente. No sé, porque Sí, puede ser que sea una desmembración y ahí va a ser su primera inscripción, pero es su única inscripción, no tiene una venta. Entonces, las primeras ventas suceden cuando se dan desmembraciones o titulaciones supletorias. Generalmente uno siempre va a ver segundas o subsiguientes ventas por el historial de la finca. Pero una primera venta se va a determinar porque sea un bien. Primero una desmembración. ¿Y por qué una desmembración? Porque al momento de llevar a cabo la desmembración se hace un plano y se va a inscribir esa nueva finca. Esa propiedad que se quitó de la otra, digamos, se desmembró, constituye una nueva finca, un nuevo número de finca, folio y libro. Y ahí va un plano. Entonces, si usted va a estudiar la finca en su primera inscripción, no va a tener ninguna venta. Entonces, la primera venta que hay del propietario, ahí sí es la primera venta. O en una titulación supletoria, usted lleva a cabo la titulación supletoria, se inscribe el título justo, después la propiedad. Entonces, ahí la propiedad nunca ha tenido ventas como tal en el registro. Entonces, se va a llevar a cabo una primera venta y paga el 12%. Y las primeras ventas se miran mucho en el tema de inmobiliarias, cuando se llevan a cabo los condominios, que hacen los parcelamientos urbanos, que al final los condominios son esos parcelamientos urbanos, desmembraciones. Todas esas ventas, se hace la desmembración y la venta. Entonces ahí son primeras ventas. Pero ojo con eso, no necesariamente significa que todo que está inscrito en el registro va a ser segunda subsiguiente venta. Tenemos que estar seguros si esa propiedad nunca ha sido enajenada, que es la venta. Y nos vamos al artículo 1131. El 1131 del Código Civil dice que regula: toda inscripción expresará si la finca es rústica o urbana, su ubicación indicando el municipio y departamento que se encuentra, áreas, rumbos o azimuts o coordenadas geográficas debidamente georreferenciadas al sistema geodésico nacional, medidas lineales y colindancias, su nombre y dirección si lo tuviera. Tales datos se expresarán en el documento que se presente para su inscripción en el registro de la propiedad respectivo.
y en los planos que podrán ser realizados por ingenieros civiles, arquitectos, ingenieros agrónomos que se encuentren colegiados activos en la República de Guatemala. Entonces, todos esos datos, por eso a veces creo que me han preguntado en la clase por qué a veces solo se coloca que tienen las medidas y colindancias que le aparecen en el registro. Porque esas medidas y colindancias solo son obligatorias en el caso de que se vaya a inscribir por primera vez esa finca. Pero si esa finca ya se encuentra inscrita y va a realizar la primera venta, ya no tiene que colocar todos esos datos porque ya están en el registro. Creo que ya son las 11:30, ¿verdad? Sí, licenciada. Voy a dar unos minutos para que vienen la asistencia y continuamos con la clase. Entonces, para que ustedes estén seguros si es primera o segunda venta, lo que tienen que ir a hacer es ir a pedir una certificación, un historial completo de la finca. Si cuando ustedes miran la finca, lo único que tiene es la primera inscripción, donde dice que está inscrita a nombre de tal persona, con las coordenadas estas, esa finca nunca se ha vendido. Entonces ahí va a operar la primera venta. María Magdalena, dígame. Licenciado, así como en el protocolo, en la primera escritura, que es un contrato de compraventa de fracción de bien inmueble, entonces sería por el 12%, ¿no? Sí, porque se está fraccionando y se está vendiendo también la propiedad Ah, ya. Muchas gracias, licenciado. para servirle. Entonces, ahí de una vez se está haciendo el fraccionamiento, la desmembración y de una vez se está vendiendo, como hacen los condominios. Ellos de una vez fraccionan y venden. Entonces ahí se hace la primera inscripción y de una vez el registro opera la venta inmediatamente. Y esa va a ser su segunda anotación su segunda inscripción en las certificaciones que si ustedes tienen a la mano alguna vez alguna certificación del registro, se darán cuenta que dice primera inscripción, segunda inscripción, primera inscripción de derechos reales, segunda inscripción de derechos reales. Si se pueden verlas, así funcionan. Y por supuesto, la otra diferencia va a ser el impuesto. Si es una primera venta, va a pagar el 12% del IVA. Y si es una segunda o subsiguiente venta, va a pagar el 3% del timbre fiscal. Entonces, generalmente lo que usted va a ver van a ser segundas ventas. Es muy difícil ver primeras ventas. Se miran más que todo, como les decía, en condominios. En los abogados de esas inmobiliarias, ellos sí miran bastante eso. Licenciado, disculpe, ¿y cómo se ve que es un segundo testimonio? Porque a veces nos dan como la escritura, por decirle así, pero, o sí, el compraventa, em, pero ya lo han vendido en otros lugares, porque han surgido estafas así. Por eso, en el testimonio, pues le van a dar la finca folio libre o al registro a pedir una certificación de eso, un historial completo de la finca. Por eso yo les decía que no se queden solo con los documentos que le dan ellos. Tienen que ir a realizar su investigación. O puede ser que a veces lo que sucede muchas veces con estafa es que les venden bienes que ya no tienen superficie. Hay una finca X que se desmembró 10 veces y como se desmembró 10 veces, ya no tiene superficie en realidad. Tiene número de finca folio libre, pero espacio físico no tiene y se las venden. Y usted compra la finca, pero cuando va a ver, físicamente ya no existe. Ya todo se desmembró. Pero no, por alguna razón el registro no canceló la, la escritura matriz, que tendría que pedir que se cancele, pero a veces no lo hacen o también lo hicieron, pero a usted lo están estafando con eso. Entonces, por eso hay que hacer una investigación en el registro para ver si efectivamente existe, si efectivamente es el propietario. Entonces, compañera Martina de Jesús, dígame. Buenos días,
Licenciado, Buenos días. perdone, y en estos casos, ¿qué procede en caso En de estafa? presentar la denuncia. Ahí sí es presentar la denuncia, porque ahí sí es Ante una estafa ante ante el el Ministerio Ministerio Público. Público. Ah, bueno, muchas gracias. Así que la vía penal en esos casos es la más rápida Ya, entiendo, muchas gracias. para servirle. Entonces, eh, primero se verifica la propiedad del bien. Licenciado, Dígame. en el caso de que me digan, ¿verdad?, de que este terreno no tiene finca, folio y libro, ¿cómo es? Finca, folio y libro, y ¿Mm? esté vacío y ahí esté como que abandonado por años, ahí ya sería otro procedimiento, ¿verdad?, que sería lo de la titulación supletoria. Pero para eso también tendría que averiguar. ¿Y dónde averiguo? ¿También ahí en el registro de la propiedad? No, en el caso de que le digan que no tiene finca, folio y libro, lo que tendría que hacer es ver si tiene dirección para ir a averiguar a la municipalidad, catastro, Muy para bien, ver si licenciada. ya paga IUCI, porque puede ser derechos de posesión, pero algunos derechos de posesión los puede inscribir uno al IUCI para pagar IUCI. Entonces puede ser que eso ya esté pagando IUCI. Ahora bien, si no existe ningún dato de eso, yo sí me animaría a comprar los derechos posesorios porque no hay ninguna inscripción de esos bienes. Y sí podría aplicar una titulación supletoria, pero después de haber agotado toda la investigación. Y después nos vamos a esto de áreas, medidas y colindancias. Como yo les decía, esto de las áreas, medidas y colindancias solo es obligatorio en el caso de que se va a inscribir el bien por primera vez. Y para determinar el área, medidas y colindancias, lo que se necesita es un plano. En el caso de una desmembración, un plano de la escritura matriz y el plano de la nueva finca, de lo que se va a extraer de esa finca matriz. Pero si después ya está inscrito el bien, no es necesario que usted le coloque las áreas, medidas y colindancias, porque se entiende que lo que está vendiendo es lo que está inscrito ahí. Sergio Chávez, dígame. Buenos días, licenciado, un gusto saludarlo. Mire, Buenos solo días. con una consulta, ya que estamos hablando de los contratos, solo me gustaría, fíjese que hay una señora que hace años, pues su papá le compró una propiedad, ¿ya? Y se hizo un contrato, se hizo un testimonio de parte del abogado, donde él da fe de que ella es la propietaria, pero ella nunca fue al registro de la propiedad y en el registro de la propiedad no aparece como dueña, ¿verdad? Ujú. Sino su papá en un momento oportuno lo puso a nombre de la hermana de ella, ¿va? Entonces ahora que ella quiere vender la propiedad, le aparece que ella tiene el papel donde el abogado da fe de que ella es la dueña, pero en el registro de la propiedad no es la legítima dueña. ¿Qué se podría hacer ahí? Pero lo que pasa primero es que el abogado no puede dar fe de que ella es la propietaria. El abogado lo único que da fe es que de las firmas y redacción del contrato, pero dar fe de que es propietaria no está dentro de sus facultades del notario. Lo que se podría ver es cuál venta fue primero. Eso fue hace 20 años, el licenciado ya murió, ¿verdad? Y la primera venta fue la de ella. Ya después el papá, como ella tenía algunos desafíos para protegerla y que no vendiera su propiedad, pues se la puso a nombre de la otra hija, ¿va? Siempre siguiendo ella como dueña de la casa, ¿va? La hija. Es que tendríamos que ver primero si cumple el requisito los dos contratos. Y lo más que se podría hacer es pedir la nulidad del otro porque ya existía una venta. Ah, ya. Pero ahí como la adquiriente fue de buena fe, lo más que podría lograr es una indemnización por esa venta. O sea, eso O es lo ella, más que podría hacer. o ella se lo podría donar a su hermana otra vez, Sí, eso sí se podría hacer. sí, ¿verdad? O sea, uno puede disponer de su propiedad como uno quiera Ah, para evitarse problemas, porque legalmente eso se podría hacer, declarar la nulidad del contrato o pedir daños y perjuicios. Serían a dos vías, por ajá. tanto que ha transcurrido del plazo.
¿Y tiene alguna multa esa, licenciado? Disculpe. Multa, ¿Por el tiempo que ha transcurrido? No, prescripción, dice. ajá. Prescripción, lo que pasa es que como es anulable de pleno derecho, no tiene plazo. Ah, Porque ya. uno no puede vender lo que no es de uno, ¿verdad? Y el señor ya había vendido una propiedad que ya no era de él. Ah, sí, pues. Y como el contrato se perfecciona desde el momento de las firmas, aunque no hubiera estado inscrito, la compraventa sí ya existía. Ah, bueno, entonces la que se tiene que anular es la de la otra hija, por ejemplo, La de ¿verdad? la otra hija, sí. Gracias, licenciado. Pero se Ah, tendría que pedir la nulidad del negocio jurídico por esa causal. Pero es un ah, proceso mero técnico, un ya. ordinario, Gracias, licenciado. para servirle. Vamos a ver Entonces, les decía eso de las áreas, medidas y colindancias, que no es obligatorio que usted lo coloque en otra venta. Solo se va a colocar cuando se acompaña el título de la primera inscripción de ese bien. Cuando ese bien por primera vez va a tener registro, va a tener esa inscripción real. Pero después no tiene por qué colocarle las áreas, medidas y colindancias. En realidad, primero se está complicando la vida y segundo, puede ser que por andar escribiendo tanto le suspendan el documento. Se le fue algún número, entonces por eso se lo van a suspender, porque usted le anda colocando más de lo que debería, por no ser concreto. El precio del bien. Para determinar el precio nos vamos al artículo 19 de la ley del timbre. En el último párrafo, pues regula que en el caso del testimonio de escritura pública, en el que se documente las segundas o subsiguientes ventas o permutas de bienes inmuebles, la base imponible del impuesto la constituye el valor mayor entre los siguientes. El valor consignado por quien vende, permuta y adquiere bajo juramento en la escritura pública. El valor establecido por un valuador autorizado o el valor inscrito por el contribuyente en la matrícula fiscal o municipal. El tema del precio del bien, por lo que se cuida mucho, no es tanto por la venta en ese momento, sino por los impuestos que se van a pagar y también por el UCI. El valor máximo al UCI son 9 por millar, entonces puede ser que si se amplía mucho el valor que tienen en el catastro municipal, digamos en el catastro municipal en ese momento tiene 5,000 de valor el bien, usted a la venta le podría poner unos 30,000, digamos, porque es mayor al que está en catastro. Lo que no podría hacer es que en el catastro esté a 6,000 y usted venda el bien a 4,000. Eso no lo podría hacer. Y otra cuestión que hacen las MUNIs de oficio es que aunque usted le ponga un valor no tan alto, ellas de oficio van a evaluar las propiedades, un valor autorizado, y conforme a ese avalúo le ponen el valor en el UCI que ellos consideran que es el real. ¿Para qué? Para que pague más UCI la propiedad. Hay muchas municipalidades que acostumbran a hacer eso. Entonces, al momento que su cliente le pida a usted que cuál precio se le puede poner al bien por el tema impositivo, usted le va a explicar eso, mire cuál es el valor que tiene en catastro. Y conforme a eso se va a guiar. Y por supuesto, al hacer un contrato traslativo de dominio, también debe llevar una cláusula de advertencia donde se advierte al comprador que sobre el bien no pesa ningún gravamen, limitación, y que de ser así, él se va a obligar al sanamiento de ley. Todo eso son cuestiones que van dentro o inmersas dentro del contrato de compraventas. Y por cierto, arriba se incluye todo lo que de hecho y por derecho corresponde. ¿Y por qué se le escribe esto a los contratos? Porque ustedes pensarían que si estoy colocando que si vendo la propiedad, se entiende que vendo todo lo que va con ella, ¿no? Pero lo mejor es colocarle que todo lo que de hecho y por derecho corresponde, porque hay veces que tienen derechos de agua, tienen
Y por no colocarle eso, después tienen que hacer una compraventa del derecho de agua posteriormente. Porque la municipalidad sí se lo exige en el caso de Guatemala. Si usted no colocó que se incluye todo lo que de hecho y por derecho corresponde a la venta. La forma del pago pues la van a acordar los contratantes, ya sea en moneda legal, recurso legal, ya sea en cheque de caja, en efectivo, transferencia ahora bancaria que se puede. Y esa forma de pago se tiene que establecer dentro del contrato también, porque el vendedor tiene que dejar expresado que recibió el pago. Y al momento de recibir el pago, también el comprador pues da por aceptada la venta dentro de las condiciones que se pactaron en el contrato, ya sea la primera o segunda venta. En los contratos del doctor Nery Muñoz de la primera venta, él le coloca que se va incluido el precio del IVA dentro del contrato. A ver, se va a entender, yo regreso y se va a dormir ahí en el Solo el micrófono, compañero, no sé quién tiene encendido el micrófono. Entonces, los que acostumbran a hacer eso de incluir dentro del precio el IVA son las inmobiliarias. Y es lo que le emiten son unas facturas. Pero en cambio usted como notario tiene la posibilidad de poder pagar ese IVA mediante formularios de Claraguat o estampillas de timbre fiscal. Hay notarios que prefieren pagar el IVA mediante timbre fiscal. ¿Y esto por qué? Porque a diferencia de la ley del timbre, la ley del IVA no le establece un máximo para pagar en timbres. En la ley del timbre le establece que si pasa de 3,000 quetzales ya no tiene que pagar en efectivo, mediante formularios de Claraguat. En cambio, la ley del IVA no le establece ese límite. Entonces hay notarios que prefieren pagar el IVA mediante timbres fiscales. ¿Por qué? Porque le dan una comisión del 10%. Entonces usted compra 100 quetzales en timbre, le van a dar una comisión de 10 quetzales. Entonces se queda con más timbres. En cambio, si lo pagan de Claraguate, lo que hace de Claraguate es que le reduce el monto. Digamos, si tiene que pagar 5,000 de impuestos, de Claraguate de una vez le hace el recorte del 10% de esos 5,000. Y entonces en el formulario ya no va a aparecer que pagó 5,000, sino que va a aparecer que pagó menos. Y cuando el cliente por el desconocimiento se da cuenta de eso, le empieza a decir, mire, usted me está robando aunque sea el 10% de impuestos. Y se vuelve problema, tal vez no problema grande, pero sí hay que explicarle al cliente del por qué el 10%. Y a veces hasta ellos mismos quieren el 10% de la comisión que le corresponde a usted como notario. Entonces, por eso muchos notarios, si van a pagar IVA, prefieren pagarlo en timbre fiscal. Es por esa razón que les gusta pagar en timbre fiscal, para que el cliente se quede contento con el montón de timbres que cumplen que pagan la totalidad del impuesto, y además usted se quede con más timbres. Es un consejo más que todo profesional para que ustedes ya ejerzan de la forma que ustedes lo consideren pagar. Entonces, ¿qué impuesto cubre la compraventa? Va a depender si es primera o segunda o subsiguiente venta. Si es la primera venta, va a pagar el 12% del IVA. Si es la segunda o subsiguiente venta, va a pagar el 3% del timbre fiscal. Y si ese impuesto de timbre fiscal del 3% es más de 3,000, ya lo va a tener que pagar por medio de efectivo. ¿Qué pasaría si ustedes pagan el timbre fiscal y es del valor de 3,500 y lo pagan con estampillas? ¿Qué creen que sucedería? ¿Alguien tiene alguna idea? No, licenciado, nunca me había planteado tal circunstancia. Porque el artículo 18 regula cuando el impuesto a pagar conforme a lo que establece la presente ley sea mayor de 3,001 quetzales,
deberá pagarse obligatoriamente en efectivo. Pero ¿qué pasa si el impuesto son 3.500 y usted lo paga en efectivo? Lo paga en timbres. ¿Qué creen que sucedería con el impuesto pagado? Pues licenciado, no sé cómo lo tomaría al azar porque usted está satisfaciendo el impuesto correctamente. Ahora, tal vez la forma en que se pagó no es la correcta, pero tal vez, pero sancionarlo con algún tipo de, por incumplimiento de impuesto no podría ser, pienso yo. Y sí lo sanciona. Diga, Lo ahí sanciona. es un pago indebido. Entonces, se considera que no pagó el impuesto adecuadamente por el límite que tiene la ley. Pues yo considero que no sería indebido porque usted está satisfaciendo el total del impuesto y está ingresando a las arcas de la SAT, digamos, perdón, está pagando el total del impuesto, o sea, ahí no hay omisión de impuesto. No hay omisión, pero sí existe una limitación legal expresa. Entonces, cualquier pago, por ejemplo, si usted tiene que pagar 500 de ISR, pero paga 1,000, entonces lo que pagó en exceso es un pago indebido. Ya usted hace una solicitud hay un procedimiento a empezar para pedir la devolución de pagos en exceso o pagos en Pero no hay sanción por pagar más. Miren, les voy a aclarar la respuesta, papá. Entonces, aquí lo que va a pasar es que le van a poner una sanción de 100 quetzales por no haber utilizado de la forma prescrita los timbres. Entonces, eso es lo que pasa. Entonces, para inscribir eso en el registro, lo que tendría que ir es ir a SAT a que le impongan la multa y acompañar el comprobante del pago de la multa de 100 quetzales por la forma que usted pagó el impuesto. Pero no tendría que volver a pagar otra vez el impuesto, digamos. Eso es lo que yo me refería. Porque a veces he escuchado que si pagan más, el impuesto se tiene por no pagado, digamos, y se tiene que volver a pagar otra vez. Pero lo que sucede es eso, le imponen una multa de 100 quetzales que la tenemos en el artículo 30, numeral 3 de la ley del TIM. Ahí la pueden ir a verificar. Y ahí está la multa de 100 quetzales por no haber utilizado los timbres de la forma que prescribe la ley. Nada más. Entonces, si en algún momento les pasa eso, ustedes ya saben que la salida es ir a que le pongan la multa. Eso. Miren, por la hora creo que la vamos a dejar aquí la clase. Perdón, y lo que pagó de más se pierde. No, porque usted ya pagó los 3.500. El impuesto es 3.000. Lo que pasa es que en el timbre fiscal, usted solo puede pagar hasta 3.000 en estampillas. Si pasa a 3.000, tiene que pagar la totalidad en declaraguate, digamos. Entonces, si pagó 3.500 en estampillas, el impuesto ya está cancelado, no hay problema. Lo que va a pasar es que le van a poner una sanción, una multa, por haberlo cancelado de esa manera. Pero el impuesto ya está cubierto totalmente. No habría problema con el impuesto. Lo único que va a tener que pagar la multa. Los otros 100. Los otros 100, eso sería. Gracias. Y los 100 van a tener que salir de su bolsa porque usted como notario fue el que incumplió con su obligación, ¿verdad? No tanto con su obligación porque la obligación de pagar el impuesto es del cliente, pero al final el que lo asesora es usted. Usted le tiene que decir cómo pagarlo. Dígame. No me quedó claro eso de si se pasa de 3.000, o sea, si son 3.500, o sea, entonces lo tengo que pagar por declaraguate. Sí, en efectivo. Lo que pasa es que el timbre fiscal se puede pagar con estampillas fiscales, ¿verdad? Con timbres fiscales. Pero la ley prohíbe que si se pasa de 3.000 ya no se puede pagar en estampillas, sino que se tiene que pagar en efectivo. Y la manera de pagar en efectivo es mediante declaraguate. Usted llena el formulario de declaraguate, lo va a pagar al banco y ahí estuvo. Pero si usted por desconocimiento de la ley del timbre pagó 4.000 quetzales en puros timbres fiscales, el impuesto sí se pagó. Lo único que va a pasar es que le van a poner una multa de 100 por haberlo pagado de esa manera, porque no es la forma correcta de haberlo cancelado. Ya, me quedó claro, licenciado. Gracias. Es por si alguna vez les pasa que tampoco se preocupen en demasiado. Solo sepan lo que tienen que hacer.
Licenciado, para cubrir el valor del impuesto del IVA con estampillas, ahí sí no tenemos límite, ¿verdad? No, ahí no hay límites, ahí no hay límites. Ahí hay gente que, hay notarios, yo he visto, con donaciones que se pagan hasta 10,000 en timbres, como que fueran libros llenos de estampillas. Se agregan más hojas de papel bond al testimonio y ahí se van colocando todas las estampillas. Gracias, Lick. Para servir, entonces, vamos a dar por finalizada la clase hoy. Primero nos escuchamos el otro sábado y esperemos que también la situación cambie en el país, para bien, por supuesto. Así que fue un gusto poder otra vez compartir con ustedes y que pasen un feliz fin de semana. Gracias, Lick. Feliz tarde. Feliz fin de semana.